Qué cierre de semana que tenemos siempre, ¿no? Un cierre agitado. Semanas estresantes, semanas fuertes en la Argentina. Pues es que hay lugares en el mundo países, donde la gente no sabe quién es el ministro de Economía. Por ahí vos te podrás a pensar en algún lugar, ponerle en Piccadilly Circus, en Londres, preguntarle quién es el ministro de Economía, no saben. Por ahí te pones en la avenida Charles de Gaulle en París y la gente no sabe. Por ahí te pones, no sé, en cualquier otra parte importante de países centrales del mundo y la gente no sabe. No es que uno esté haciendo una encuesta para saber por qué saben o no saben quién es el ministro de Economía. Es un reflejo para saber cómo anda la economía del país. Cuando un presidente de una nación necesita hablar todos los días a través de los medios públicos de comunicación, es porque algo anda mal, el país está mal. Así pasa con los ministros. Nosotros somos ministros de Economía dependientes. Esta semana que estamos cerrando hoy, también nos ha disparado una serie de cuestiones que eran previsibles, pero que sin embargo no nos dejan de asombrar. La semana pasada te dije que el dólar blue no encontraba techo. El dólar blue es un termómetro de la realidad económica que vive la Argentina. En algún momento la Argentina tiene que darse cuenta que ya no es posible seguir siendo inflacionaria. ¿Cuántas veces hablamos de eso? Ninguno de los gobiernos se sustrae a la terrible tentación de crear inflación en la Argentina. ¿Por qué se crea inflación en Argentina? Porque los gobiernos gastan más de lo que tienen, porque los gobiernos para sustentar ese gasto emiten moneda y a pesar de la emisión de moneda generan deuda. Y además de generar deuda, los señores gastan igualmente más de lo que pueden gastar. Eso genera lo que se llama el déficit fiscal. Ese déficit fiscal genera inflación, la inflación genera pobreza, la pobreza exclusión y marginalidad, y ahí termina el relato, cuando vos te topás con la realidad. Entonces, esto es angustiante y penoso en la Argentina. Esta semana estamos cerrando con un dólar arriba de los 190 pesos, llegó a 193, y el ministro de Economía otra vez viene con un relato para contarte a vos como si fuésemos chicos de jardín de infantes. Primero, una película que ya vimos. Segundo, un cuento que no lo... O sea, hay que tener hasta imaginación para imaginar el relato cuando sos mentiroso. No, que el dólar blue no influye en los precios. ¿De dónde sacó eso? No existe absolutamente nadie que no vive en la Argentina que sepa que el dólar informal, el blue, el negro, como quieran llamarle, se traslada a precios, porque el supermercadista, que son formadores de precios, el industrial, el comerciante, todos se basan en eso. Y a eso le unen lo que se llama la expectativa inflacionaria, que es lo que se supone que la gente cree que puede llegar a aumentar para reemplazar la mercadería que terminaron vendiendo. Entonces, la inflación que crea y genera el Estado, más la expectativa inflacionaria, más la falta de credibilidad en el sistema, es un cóctel explosivo. En el año 89, en la época de Alfonsín, nosotros tuvimos una hiperinflación, ya deberíamos haber aprendido de eso, pero una hiperinflación que además desembocó en la desmonetarización del país. Quiere decir que la moneda no servía absolutamente nada, para nada. Surgió allí las varias experiencias que tuvimos con el tema del austral, le quitaron ceros a la moneda, y sin embargo nosotros seguimos a los tumbos, recorriendo un camino y tropezando otra vez con la misma piedra. Eso es lo increíble de un país. Pero en esto nosotros también tenemos una responsabilidad como ciudadanos. ¿Sabes por qué? Porque no atinamos a exigirle a los gobiernos que tengan un comportamiento, primero ético, porque eso también tiene que ver con la ética. Es una de las formas de robar, es la inflación.
Pero lo han hecho siempre en complicidad con los gremios, sobre todo cuando gobierna el peronismo, que se callan, son silentes frente a lo que hacen los gobiernos. Ese es un tema importante. El otro tema que quiero charlar en la noche tiene que ver con el régimen de propiedad privada que está sustentado en nuestra Constitución Nacional. Nosotros de una vez por todas tenemos que entrar en la dinámica de respetar la ley en la Argentina. No hay anomia. A privativo, nomia, norma. La norma está. Por eso no hay anomia. Lo que hay acá es un ultraje permanente a la Constitución y a las leyes. ¿Cómo puede ser posible que la Argentina esté discutiendo hoy si nosotros vamos a respetar o no la propiedad privada? Y que la justicia, que quiere terminar alineada detrás de los gobiernos de turno, presienta cuál es el que viene y genere en consecuencia las acciones judiciales que corresponden. Cuando estaba Macri, los señores, ¿qué hacían? Investigaban al kirchnerismo. Ahora está el kirchnerismo y fija una impronta que tiene que ver con la desnaturalización del Estado. Fíjate el término que estoy utilizando. El Estado nace para garantizarle al ciudadano el respeto a la propiedad privada, entre otras cosas. Ese desorden que puede provocar que alguien crea que lo mío es de él, genera lo que se llama en derecho la interferencia intersubjetiva. Y la ley nace para preservar el orden público y la paz. Si alguien quiere quitarme algo que legítimamente me corresponde, ¿cómo reacciono yo? No le voy a dar la mano, sino le voy a hacer una señal distinta que significa violencia. A eso estamos llegando hoy en la Argentina, cuando toleramos lo que pasa en la Patagonia con los mapuches, cuando estamos viendo lo que sucede hoy en Entre Ríos, cuando vemos a agitadores sociales que pregonan que todo el mundo tiene derecho a la tierra sin haberla comprado, sin haberse sacrificado para tenerla, apropiándome indebidamente de lo que no me corresponde. Entonces, si de arriba para abajo no hay ese ejemplo y tampoco hay una sanción para quien comete esos actos absolutamente dolosos que están tipificados en el Código Punitivo, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué solución? Que vayan mañana por tu casa, que vayan por tu terreno. ¿Nadie es dueño de tener nada acá en la Argentina? Pregunto. Esos desórdenes no se deben admitir en una Argentina que ya ha pasado todas las pruebas para considerarse un país, una nación y una república democrática, donde le reinen las instituciones, el respeto a la ley, donde haya códigos de lealtad. Entonces, en la medida en que no aprendamos eso, vamos a tener gravísimos problemas para conformar una sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad, dice, a la grieta, millones de problemas. Vamos a extinguirnos como país en la medida en que no empecemos a solucionar estas cosas que son realmente importantes. En la noche de hoy me interesaría tocar estos temas que hacen a la República, que hacen a la institucionalización. ¿Qué quiero decir con eso? Si vos tenés buenas leyes, ¿qué es la ley? Es la herramienta. ¿Quién hace la ley? El Poder Legislativo. Si tenemos buenas leyes, vamos a tener tal vez una buena aplicación de las leyes en la medida en que preservemos las instituciones judiciales y que respondan al bien común, a la justicia, a lo iustum, como decían los romanos. Y que no sea la justicia una puerta giratoria, donde las fuerzas de seguridad tampoco quieren actuar, porque si actúan terminan penalizadas. Todo ese tipo de cosas va enrareciendo el aire. Por eso esta noche vamos a charlar con un hombre que tiene una vasta trayectoria y experiencia legislativa. Le ha tocado ser senador en 3 oportunidades. Ha logrado comandar una provincia como la nuestra durante 12 años
y por lo tanto supongo yo que tiene la experiencia necesaria, primero para hacer un diagnóstico serio y preciso de lo que nos está aconteciendo hoy en la sociedad argentina y también acá en Salta. En segundo lugar, para saber cuál será el camino que tenemos que recorrer como sociedad, como pueblo, como república, para evitar esos males que en muchos casos los venimos transitando hace décadas. Salvemos por lo menos a las generaciones. Es la propuesta de Brújula para esta noche. Política para no dormir. Ya vengo. Muy bien, señores, ya estamos de retorno acá en Brújula, Política para no dormir. Como te decía hace un momento en la presentación y el editorial, el propósito de esta noche es ver cómo podemos acercarnos de la forma más certera a la realidad, esa realidad que nos golpea día a día, cómo podemos no evadirla, enfrentarla, pero al mismo tiempo saber hacia dónde vamos. Esta noche me acompaña un hombre que tiene experiencia, es actual senador nacional, fue gobernador de la provincia de Salta y me parece que en algo nos puede ayudar. Senador Romero, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches, encantado. Saludo a todos los televidentes. Ajá. ¿Cómo le fue todo este tiempo? Está volviendo de un año acá a Brújula casi. Sí. ¿No? Puede ser, sí. Claro, porque me acuerdo la última vez que estuvo era antes de las elecciones. Ah, bueno, mire, ¿no? qué bien. Lo que pasa que es como que este año, desde marzo hasta ahora, es como que estuvimos realmente hipnotizados. ¿Le parece? Sí, sí, pasaron muchas cosas, pero es como que el tiempo no estuvo, que no transcurrió tanto tiempo. Y bueno, si a la pandemia, que es un tema serio, le sumamos los errores en el manejo de la misma, las exageraciones, la caída de la economía, y lo otro que es tan grave como la pandemia es que de qué manera este gobierno nacional, desde que asumió, viene haciendo todo lo contrario a lo que debería hacerse para estabilizar la economía. Y hoy tenemos un desastre, una brecha cambiaria tipo venezolana, con un dólar que casi no existe, de 80 pesos. Estamos hablando de 140% y 190, un dólar que va a estar el lunes o martes, va a estar en 200 pesos. Esa caída del valor de la moneda no es la pandemia, son los desatinos de este gobierno en generar. A ver, un gobierno puede generar mucha o poca confianza, según este no. Este gobierno se ha empecinado en generar desconfianza. No voy a hablar de la pandemia, voy a hablar de la economía, de la política. Cuando usted tiene un gobierno que ataca a la producción, ataca a lo que tienen que invertir, busca todo el día culpables fuera de ellos, el gobierno anterior, que obviamente cometió muchos errores, pero las comisiones que están armando para modificar la justicia, porque el kirchnerismo tiene dos únicos objetivos. Uno es la permanencia en el poder para siempre y la otra es la impunidad. La permanencia no es tan fácil porque en Argentina ni lo malo ni lo bueno dura mucho tiempo. Esa es la experiencia que yo tengo. En cambio, en la impunidad están manipulando los jueces, insultando a la Corte, creando una comisión para modificar la Corte, que la preside, esto es insólito en el mundo, la preside el abogado de la presidenta, de la vicepresidenta, viene a ser la expresidenta. ¿De qué manera se han liberado todos los autores de hechos de corrupción? Que no es que se dice que han hecho tal cosa, no. Gente que se la vio filmada
Bueno, recordemos el episodio de la Rosadita, la gente estaba contando la plata allí, dólares allí, o los dólares en las cajas de seguridad de la hija de la presidenta, o los bolsones de López. O sea, y después no es los cuadernos de Centeno, son cientos de empresarios que fueron y confesaron haber sido parte de una trama de corrupción. Todo eso se va a olvidar, todo eso se va a borrar. Esto va a ser un mal comienzo del siglo para Argentina cuando se recuerde que con el voto popular se consumó un gobierno, se entronizó un gobierno que consumó la mayor impunidad en la historia argentina. ¿Es una sociedad cómplice la nuestra? Yo decía, a ver, digamos, ¿cómo puede ser posible nosotros, que o sea, cada vez tropezamos con la misma piedra? Porque siempre intentamos el mismo camino y como decía Einstein, si usted intenta siempre el camino, no pretenda llegar a otro lugar. A otros resultados. A otros resultados, claro. a otro Exacto. destino. Ajá. Entonces, como sociedad tenemos esa culpa. Yo reconozco que el gobierno anterior cometió un montón de errores políticos y que no tuvo resultados. Pero los argentinos ahí nomás queremos cambiar, cambiamos. Y nos vamos al otro extremo, cuando ya sabíamos que esta gente iba a venir a hacer lo mismo que hizo la vez pasada, que a arruinar el país y querer quedarse para siempre, el famoso vamos por todo. Pero ¿cómo se entiende esto? A ver, senador, usted es un hombre, se reconoce como peronista, ¿no es cierto? Yo soy una versión del peronismo, considero que existe una versión del peronismo, pero no me quedo ni en el 45 ni en el 73. ¿Dónde se queda? Me quedo con la idea original de Perón de la justicia social, la grandeza de la patria, pero no con las metodologías estas de persiguiendo empresarios, expropiando o ocupando tierra o ocupando campos en nombre de bueno, de un hicimos modelo. una editorial acá respecto de eso, de lo que usted está diciendo justamente a raíz del 17 de octubre. Porque como dice el senador Romero, hay distintas versiones del peronismo. Hay una versión que es probablemente la más clásica, la que le dio origen al peronismo, sus tres banderas. ¿Quién no puede coincidir con las tres banderas del justicialismo? Claro, pero ¿no? en nombre de Todos. esa bandera quieren hacer Claro, cualquier bueno, cosa. ahí está el tema, cómo se desvirtúa, se desnaturaliza Claro. ese compromiso en la plataforma política de un partido político, de un movimiento o de una construcción cultural como es el peronismo para llegar a los resultados que estamos viendo hoy. Claro, pero no se olvide que esta gente es el kirchnerismo el que maneja. Y el presidente, que no es peronista, hace lo que puede. Y como dijo Miguel Pichetto el otro día, el peronismo está secuestrado por el kirchnerismo. Esto quiere decir que hay casi la totalidad de los gobernadores, los legisladores, ¿Eso la mayoría, cómo se entiende? es gente, ¿y por qué? No ¿Cómo sé, lo vive usted, por ejemplo? ¿Usted le tocó yo lo vivo en disidencia. gobernar Salta? Yo lo vivo en disidencia. Ajá. Yo goberné 4 años con Néstor Kirchner y defendimos la provincia. Nunca me sentí ni atacado ni perseguido. Nunca tuve que ir a arrastrarme por una moneda. Y siempre nos dieron lo que nos tocaba. No nos regalaron nada de más. Pero teníamos una provincia ordenada que podía invertir el 20% de su presupuesto en obra pública. Claro. Pero el gobierno que recibió el gobernador Sáenz, un gobierno que apenas le alcanza para pagar los sueldos. Si eso le agregamos que con la pandemia bajó el nivel de actividad y de ingresos, la situación de la provincia es muy complicada desde el punto de vista económico y financiero. Una provincia en una federal, en un país federal, una provincia tiene que tener autonomía. Autonomía quiere decir capacidad de decidir lo que más le convenga a la provincia y no que nos vayan arriando donde quiera el gobierno central, sea cualquier gobierno. Así que yo, como gobernador, creo que la provincia debe recuperar su autonomía, su independencia. Salta una provincia históricamente valiosa en cuanto desde que contribuimos a la independencia argentina y el esfuerzo que se puso en los primeros años de la independencia. Salta tiene historia, tiene trayectoria para poder ser autónoma y tener autonomía. Pero claro, si
la provincia no tiene la fuerza, la autonomía económica, le cuesta hacer cosas y ahí se ven las falencias que por falta de recursos. Pero, para que la gente entienda esto, senador, a mí lo que más me importa es que la gente que nos está mirando empiece a comprender el momento histórico. Porque si hablamos pueblos cómplices que votan lo que ya fue, inclusive hasta el propio periodismo tendríamos que hacer una autocrítica. Porque el periodismo en la época en que Macri era presidente de la nación, ¿a quién iban a consultar? A los kirchneristas que habían perdido la elección, si estaba haciendo bien o mal el gobierno de Macri. Entonces, si perdieron la elección y obtuvimos los resultados que obtuvimos hasta el año 2015, por esa razón hubo un cambio, bueno, es importante que también haya un poco de sentido común, de criterio, para forzar acciones que sean conducentes hacia objetivos comunes. Acá hace cuántos años que estamos hablando ya de la grieta, y la grieta sigue, y la grieta sigue. Esto que hablaba usted hace un momento, que dio para hablar mucho el 17 de octubre, hay un peronismo que podríamos denominarlo clásico, donde están alineados los gobernadores de provincia peronistas con el actual presidente de la nación. Hay otro que se sustenta más bien en el cristinismo, que es la gente del conurbano bonaerense, la cámpora, movimientos sociales, que están con Cristina. Pareciera ser, ahora dicen, esto es noticia reciente, de que hace ya varios días que no tienen comunicación, ni el presidente ni Cristina Fernández. Pareciera ser que hay una cierta, ¿qué te puedo decir?, distanciamiento entre ellos. Ahora, el día 27, que va a ser el aniversario de Kirchner, se suponía que ambos dos iban a compartir escenario para hacer un acto público de recordación al fallecimiento de Kirchner. Todo eso forma parte de un relato, de un folclore, que con eso me parece que se va distrayendo a la gente y no nos damos cuenta del momento que estamos viviendo hoy. No, la gente está enojada, está advertida, porque ve por un lado el manejo y el secuestro de la pandemia, sí, que ya podemos profundizar si quiere, y por otro lado el desastre económico que significa tanta gente parada, tanta gente sin trabajo y tanta actividad parada. Entonces la gente está muy enojada, la gente protesta, y el kirchnerismo y el peronismo han perdido la calle. No pueden hacer manifestaciones masivas, no pueden porque la gente está muy frustrada. Y yo creo que los argentinos sí cometemos errores, somos muy de corto plazo. También, sí, como lo dije hace unos minutos, el gobierno anterior cometió muchos errores políticos. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Y entonces, ¿qué le pareció, por ejemplo, la reaparición de Macri esta semana? Bueno, si hace algo de autocrítica, me parece bien, porque el responsable fue él del error de algunos ministros. Y el error del gobierno de no haber podido ampliar la base política a través de acuerdos. El expresidente dijo que él delegó en el presidente de la Cámara de Diputados y el ministro Frigerio la negociación política. Yo creo que tuvieron la mejor buena intención, pero se equivocaron. Apostaron a bancar gobernadores e intendentes en todo el país que el año pasado no les respondieron. Y por otro lado, nosotros recuerdo que en el 2016, hace poco tiempo de haber asumido, yo hablé con Frigerio, hablamos con el presidente, junto con Miguel Pichetto, que presidía el bloque, que no era mi bloque, pero era el bloque, yo era peronismo disidente y él era peronismo oficialista, en proponerle al gobierno una agenda de acuerdo parlamentario. O sea, acordar X cantidad de puntos parlamentarios para que sea una agenda de cosas que se apruebe. Es un acuerdo, un pacto a la luz del día de gobernabilidad desde el punto de vista del Senado como fuerza política con el gobierno. Bueno, nunca nos respondieron, ni Frigerio ni el presidente. Entonces quiere decir que interpreta uno que no estaban de acuerdo en hacer un acuerdo y se frustró y no Ahora se hizo fíjese nunca. lo que dijo Macri, ¿no? Que él de alguna manera se arrepiente en haber dejado cosas en manos de Frigerio y de Monzó. Bueno, pero el responsable es él, el jefe siempre es responsable. Monzó y Frigerio, yo creo que han intentado hacer lo mejor posible, pero el jefe siempre es responsable.
Yo cuando era gobernador de la provincia, las cosas buenas y las malas me hacía cargo yo. ¿Qué es lo que corresponde? Y obviamente Claro. el que comanda tiene la responsabilidad. Así que hubo un error grande. Pero también es cierto que los argentinos, mucha gente que votó por Macri, se desencantó. ¿Y qué creyó? ¿Quién puede creer de que Fernández junto con Cristina iban a ser diferentes a lo que fueron en el 2015? Agravado peor, porque uno tiene una responsabilidad como el presidente de manejar la economía y la pandemia, que bastante mal lo hacen, y por otro lado Cristina con su agenda legislativa para la impunidad, la agenda legislativa para castigar a los que ellos creen que son sus enemigos, y bueno, y es el país que tenemos. Pero a ver, senador, ¿a quién se le puede ocurrir que una cosa que nace mal? ¿Dónde vio usted que una candidata vicepresidenta presente al que va a ser su candidato a presidente? Pero es lo que la gente votó. Por eso le digo, entonces hay un acto de complicidad de nosotros como sociedad. Yo creo que hay un grado grande de error de los argentinos. Error, lógico. Eso, a ver, y esto lo digo no para herir la susceptibilidad de nadie, sino para ver cómo podemos entre todos salvarnos como país, recobrar primero el nivel de democracia que sea auténtica, una democracia pensada, reflexiva, seria, adulta. Entonces, si a Cristina se le ocurría en ese momento decir, bueno, voten por el oso Arturo, la gente votaba. ¿Por qué? Porque el gobierno de Macri erró en la política y la economía. Pero este gobierno, además de errar en la política y la economía, está cercenando las libertades. Crear ese organismo en odio para monitorear el tema del peronismo. El periodismo Sí. y monitorear las redes. Eso es cercenar la libertad. Perseguir jueces es cercenar la libertad. Ir y mandar tropa a romper silos bolsas es atentar contra la libertad. Ocupar campos es atentar contra la libertad. No respetar la propiedad no solo privada. en Entre Ríos, sino aquí en Salta, en Pichanal, hace 2 días, ocuparon un campo. Y después también... Ahora, si el Estado no acciona, ¿por qué digo el Estado? Porque el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza pública. Sí, pero vio lo que pasó en Tucumán hace 2 días. Sí. Algo horrible. Sí. La gente linchó y mató a una persona que Porque no recibe respuesta del Estado. No sabemos ni siquiera si fue culpable. Entonces, ¿a qué se va a llegar? Se va a llegar a una situación de violencia inaceptable. Hay gente en los campos... Pero hay un retroceso jurídico. Sí. ¿Cuánto fue el avance, usted que es abogado? La famosa ley del talión ojo por ojo, Sí, diente eso. por diente, que era en la antigüedad, 2600 años antes de Claro, Cristo. correcto. Hubo un salto terrible con los romanos, porque dieron ese salto cualitativo en el derecho. Ahora estamos volviendo a eso porque el Estado está inactivo y no brinda Y seguridad. es el país, porque la seguridad... el kirchnerismo cree que la seguridad es una categoría burguesa. O sea que solamente la seguridad la piden o la reclaman los ricos. Mentira. Es pobre contra pobres. El otro día un señor vinieron a ocuparle un terreno al lado de su casa y lo mató al muchacho que vino a ocupar el terreno. Lo mató, un chico de 30 y pico de años. Justicia por mano propia entre pobres. El de Tucumán, vecinos pobres para vengar la muerte de una niña, terrible muerte, matar a una persona sin que nosotros lleguemos a saber si era o no el culpable. Y si aún hubiera sido el culpable, esa no es la forma. Va a haber ocupación de campo que se van a agarrar a tiros. Entonces, y lo que están haciendo los activistas extremistas disfrazados de mapuches en la Patagonia, ocupando tierra del ejército, ocupando parques nacionales, quemando casas particulares, y no se hace nada. La gente va a ir a la violencia. Ahora, ¿quién es el responsable de acá? ¿El Poder Judicial? No, el gobierno. ¿El Estado, No, el gobierno, Poder Ejecutivo? La justicia, lamentablemente, hace seguidismo. Por ejemplo, en Entre Ríos, la jueza y la fiscal dijo que no podía desalojar el campo que ocuparon. Pero ¿sabe qué dijo el juez? Que él la recomendación le da que haya una reconciliación entre Así los que se hermanos. junten. Tiene que cumplir la ley. ¿Y por qué? Porque de arriba para abajo Ajá. se da un mensaje cambiado. Si usted tiene una persona como el chico ese Graboy, que es un extremista, de que hay que hacer reforma agraria, ocupar tierra y ahora fuera a ocupar un campo en Entre Ríos. Bueno, si esa persona tiene todos los días páginas en los diarios, si esa persona tiene la tolerancia
del Poder Ejecutivo, aquí el responsable es el Gobierno Nacional. Y los salteños tenemos que estar atentos. Bueno, ahora Acá no lamentablemente nos puede Grabois pasar viene el de la Salta. bendición del Papa Y también. el Papa no tiene que meterse en esto. Claro, bueno. Y ahora, la Iglesia que tanto luchó para que Macri se vaya, ahora tiene que tolerar que la semana que viene comience de vuelta el tratamiento por el aborto. Ese es un tema central. Y bueno. ¿Cómo lo ve eso? ¿Cómo ve el humor del Senado de la Nación en ese aspecto tan delicado? Mire, no se sabe todavía cómo va a ser, pero la verdad es que ya estamos cansados. Escúcheme, también el nombre de los antiabortos armaron una lista con Gómez Centurión que nos quitó 4 puntos a mí como candidato a senador y le quitó 4 puntos a Macri. O sea, también la Iglesia se equivocó y muchos buenos católicos se equivocaron creyendo de que podían apoyar una postura extremista como la de este hombre. Y ahora tenemos que dar la cara a nosotros para intentar discutir el tema del aborto. Vamos a ver qué presenta, si presentan lo mismo que la vez pasada o presentan algo más moderado, pero todavía no se sabe qué va a pasar. Pero el kirchnerismo que la propone y el kirchnerismo que la va a sacar. Bueno, no se olvide que es un compromiso electoral que asumió Alberto bueno, entonces, en la época de campaña. Nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Tienen mayoría? Bueno, saldrá la ley. Pero también es un error también de la Iglesia y sus seguidores de haber creído de que esto iban a ser mejor que Macri, porque a Macri lo creían poco devoto, poco fiel al cristianismo. Yo creo que cometemos esos errores como sociedad y hoy está la prueba de los errores este gobierno, que además maneja la pandemia de una manera pésima. Ahora llegamos al tema de la pandemia. Estamos avanzando con el senador Juan Carlos Romero distintos puntos que son absolutamente importantes para entender, comprenderlos. Una pausa y vuelvo enseguida, dale. Muy bien, señores, estamos de retorno acá en Brújula, compartiendo la noche con el senador Juan Carlos Romero, tocando distintos temas que son sumamente importantes de entender y comprender. Se viene una época, decíamos hace un momento, donde va a discutirse otra vez la ley del aborto. Hemos visto el tema acuciante que es el tema económico. Pero ahora quiero bajar un poco acá a Salta. ¿Qué pasará con el peronismo acá en Salta, con el gobierno de Sáenz en Salta? Yo no sé cuál es la mirada suya en relación a eso y al frente, cuál es la salud del frente que en algún momento lo depositó a Sáenz en la gobernación de la provincia. Claro, que no tiene nada que ver con el peronismo. ¿Qué no tiene nada que ver con el peronismo? El gobierno que hicimos y pudimos construir con Sáenz. Cuando nosotros fuera del peronismo competimos en el 2015, que yo no alcancé la gobernación, sí, en ese mismo equipo estaba Gustavo Sáenz y fue intendente. Y gracias a ese esfuerzo él ocupó la intendencia porque el peronismo lo había pateado y 4 años después pudimos juntos trabajar para que sea gobernador. O sea que el peronismo no tiene nada que ver con este frente. Ahora, si después se hace una alianza, se suma. Bueno, pero ahora, hoy, usted sabe que hay una reforma en la Comisión de Acción Política. Sí, pero eso es folclore, porque el peronismo va a tener que hacer lo que le digan en Buenos Aires. Yo no tengo nada que ver y nuestro sector jamás va a estar en ese frente con el peronismo. Si el peronismo hace un frente para el año próximo, yo como sector, sin pelearme, sin enojarme con nadie, no voy a participar, porque lo que tenemos que hacer los argentinos y los salteños es evitar que el kirchnerismo tenga más fuerza el año que viene. Lo que tenemos que hacer los salteños, que ganamos en Capital, le ganamos al kirchnerismo el año pasado en Capital, tenemos que repetir ese resultado para que el kirchnerismo no tenga más diputados en la próxima legislatura, y en la provincia que se elige senador hay que hacer lo mismo. Porque ¿qué va a pasar? Si ya hoy día el kirchnerismo tiene mayoría en la Cámara de Diputados con las alianzas que compra por todos lados. Si en el Senado, gracias a nuestro bloque, más el bloque de Cambiemos... Usted me habla de el 8 de federal, octubre, el interbloque el federal. interbloque federal y el bloque de Cambiemos. Cambiemos, y más el interbloque federal Sí. que presido yo, podemos sostener
los 29 votos suficientes para que Kirchnerismo no tenga 2/3. Que sería un gran adelanto. Pero con 2/3 pondrían el procurador para asegurar la impunidad, echarían jueces de la corte, pondrían jueces de la corte a gusto de ellos. Entonces nosotros somos una resistencia, por lo menos los 2/3. Ahora, si eso cambia, si nosotros perdemos 4 legisladores entre Cambiemos y nosotros, que nosotros no elegimos esta próxima vez, porque no toca, y en diputado aumenta el número, bueno, nos atengamos a que esto va a ser más que Venezuela en cuanto a la dominación de la mayoría sobre el resto del país para garantizar la impunidad y para garantizar el control total del Congreso. Entonces, es una obligación de todos los ciudadanos que están enojados, que salen en las marchas, la gente con la cual hemos llegado el año pasado al gobierno, de sostener candidatos que defiendan a Salta y no que vayan a sumarse al bloque de kirchnerismo. Yo voy a poner todo el esfuerzo. Bueno, pero a ver, yo voy a poner todo el esfuerzo. A ver, las elecciones provinciales, sí, que van a estar separadas las nacionales, el gobernador Sáenz tiene todo el derecho de tener la primacía en el modelo legislativo que quiera en el futuro, y lo mismo la intendenta o los intendentes en cada uno de sus lugares. Pero la elección nacional es otra discusión, que no vamos a tratar de no mezclar una cosa con la otra. La otra discusión, yo no digo que lo que debe hacer Sáenz, lo que deben hacer los intendentes, yo digo lo que debemos hacer los salteños que no estamos para sumarle más votos al kirchnerismo. Debemos trabajar para que los candidatos que resulten ganadores no se vayan, en su gran mayoría, a sumarse a este número del kirchnerismo que lo va a terminar de condenar al país. Eso es lo que yo veo que va a pasar. Ahora, no se olvide que Sáenz es un hombre que está tratando de hacer algún tipo de equilibrio también. Tiene que hacerlo, claro. ¿No? Es decir, compensar un poco para darle sustento y gobernabilidad a su gobierno hoy. Obviamente. Entonces, no se olvide, tiene un vicegobernador. También, los intendentes también. Y los intendentes también. Bueno, tiene un vicegobernador que proviene de un ala que en definitiva no tiene nada que ver tampoco con el peronismo, ¿no? O sea, estamos diciendo que Marocco era un hombre que pertenecía aparte, que era el famoso partido de Alberto Fernández. Entonces, por ahí Sáenz, cuando tomó la decisión de incorporarlo a Marocco en la fórmula, sabía lo que tenía que hacer. Y ahora no le queda más otra que ejecutar lo que él suponía que podía hacer. No sé si se entiende el razonamiento que estamos haciendo. Sí, pero no es tan simple como usted dice. A ver. Primero que Marocco, que es una excelente persona, no es una figura kirchnerista, podrá ser amigo de Alberto Fernández, pero no es una figura que represente al kirchnerismo en Salta. Ni lo va a ser Sáenz tampoco. No nos olvidemos que en la elección del año pasado, que también estaban divididas, Gustavo Sáenz trabajó para la provincia y prácticamente no participó de las elecciones nacionales. Prácticamente no participó. Porque él dijo, queremos cerrarnos en la provincia. Y bueno, eso lo mismo va a suceder el año próximo. El gobierno provincial tiene que cuidar la provincia manteniendo buenas relaciones con el gobierno nacional. Pero de ahí a que yo crea que... No, sí, pero por ahí viene el gobierno nacional y dice, no, a ver, vos mandame 2 diputados nacionales que vengan acá. Pero nadie manda nada, la gente es la que elige. Yo quiero saber qué va a votar la capital, qué va a votar los salteños. ¿Qué pueden estar contentos los salteños con el gobierno nacional? Tenemos un encierro enorme, que estamos a 1.600 kilómetros de Buenos Aires y recién hoy día creo que salió el primer vuelo a Buenos Aires, o va a salir esta noche. Ahí deténgase un minuto. Entonces, yo no usted creo que es un hombre que... contentos. ¿Qué obra han traído? ¿Qué han hecho? 12 años fue gobernador de la provincia. Es más, este año va a cumplir 25 años de aquel 10 de diciembre del año 95, sí. Cuando le tocó hacerse cargo de la gobernación de Salta. Después vamos a charlar un poco de eso y tal vez hagamos hasta un programa para ver si hubo o no una bisagra en Salta a partir de Juan Carlos Romero. Pero lo que quiero preguntarles es esto. Supóngase, imaginemos por un momento que yo soy gobernador de la provincia de Salta. No me mire extraño porque
fíjese, ¿qué me recomendaría que haga con el tema de la pandemia? Con la experiencia que se le reconoce a usted. ¿Qué me diría, Jorge, haga esto, haga el otro, maneje acá, ponga allá? ¿Qué recomendación me daría? Yo apoyo al gobernador Sáenz y a la provincia en lo que está haciendo con la pandemia. Está haciendo lo que puede, lo que mejor puede, con una situación complicada en materia de servicios del sector público de salud, con un riesgo de la saturación del sistema. O sea, lo que está haciendo es lo que mejor pudo hacer. El error viene del gobierno nacional, que apostaron a encerrar a la gente y no en salir a buscar los contagiados con testeo. Recién ahora empezaron. Hay países. Pero por ahí lo va a decir el gobierno, no tenemos tanta plata. ¿Usted sabe lo que no tiene vale? tanta plata? ¿Y en qué gastaron el gobierno nacional? Se mete a emitir moneda a lo loco para generar un abuso de impresión de moneda. El gobierno nacional se equivocó. El gobierno nacional apostó al encierro. Y la ministra que tuvo el gobierno provincial los primeros 6, 7 meses también apostó al encierro. Como si uno encerrándose la enfermedad nunca hubiera llegado. Entonces cuando llegó no estaba preparado el sistema, ni en Buenos Aires ni en el interior. Alemania llegó a hacer 400.000 testeos por semana en cada pueblo, en cada ciudad. Argentina, error del gobierno nacional, no apostó al testeo, apostó al encierro y llevamos 7 meses de encierros. Y generó un miedo a la gente. Ese miedo a la gente le doy un ejemplo simple. En Cabra Corral no se puede ni ir a nadar. ¿Cuál es el peligro de nadar? ¿Cuál es el peligro de andar en un bote? ¿Qué tiene que ver ir a Cabra Corral con la pandemia? Bueno, pero ahí está el COE, es el que determina eso. Por eso, porque hay un error de dejar que los sanitaristas y no la política decida la vida de los salteños. Pueblos que han permitido que los intendentes sean señores feudales, que como en la Edad Media cerraban el portón, levantaban el portón y caía la gente, no podía pasar si no estaba la fosa de cocodrilos. Entonces, no puede, pero eso no es maldad de la gente, es miedo. Pero lo que hace Gildo Insfrán con Formosa, que no deja entrar a nadie. Y lo que hace San Luis, y lo que hace... Entonces, ¿eso por qué? Porque se ha apelado a algo que el ser humano tiene innatamente, que es el miedo. Entonces el miedo se pasa al terror. Entonces yo creo que es el momento ya que la gente no tolera más ese encierro. Por supuesto que hay que guardar la distancia, usar barbijo, higiene. Todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias mundiales. Y además de eso, que la gente que está en riesgo que se cuide mucho más, que no salga. Pero el aparato productivo, el resto tendría que estar trabajando. Ahora, ¿cómo puede decirse que no se va a poder ni siquiera festejar Navidad, Año Nuevo, Carnaval? Pero, ¿qué vamos a tener un encierro 5 años más? Lógico. Que come un asado en familia es un criminal. Que la gente ande denunciando, ve 3 autos en una casa y llama a la policía. ¿Dónde estamos viviendo? El miedo que se ha impuesto, que hay que salir. Ahora en la provincia se hace lo que se puede, se trata que el sistema sanitario no colapse, el nuevo equipo de salud es profesionalmente apto. Ahí quiero detenerme un minuto. En un sistema... ¿Será tan cierto como lo dijo el gobierno de Sáenz, que el sistema de salud no solamente estaba deteriorado, sino que era paupérrimo? ¿Habrá dejado en esas condiciones Urtubey la provincia tras 12 años de gobierno? Y si todos sabemos que apenas alcanza para pagar los sueldos. Obviamente que no se estaba preparado para el COVID, para tener los respiradores, bla, 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 bla. Eso no lo podemos culpar al gobierno anterior. Pero sí un sistema decaído de salud, en equipamiento, en ampliación hospitalaria. La gente todavía habla del nuevo hospital. Pero a ver, senador, ¿cómo? Le llama nuevo hospital al que construimos nosotros hace 20 años. Bueno, pero a ver, Urtubey no le dijo a la gente que él iba a poner al salteño en el centro de la escena, bueno, que no esperen de él grandes obras, sino le iba a solucionar el problema a los salteños. Bueno, ¿la salud no es parte de eso? Bueno, yo no vine aquí a hablar mal de Urtubey. No es hablar mal. Usted es senador nacional y yo soy periodista. La gente lo votó 3 veces. ¿Qué quiere? El kirchnerismo la gente lo votó también
3 veces la vez pasada y 4 veces ahora. ¿Qué quiere que diga? La gente es la que vota, hay que respetar el voto. Y si nos equivocamos, tratemos de corregirlo. Yo lo que trato es no sumarme a la equivocación y señalar cuáles son las cosas que hay que corregir, pero bueno, no, yo no puedo ni decidir quién va a ser, pero sí puedo señalar cuando nos equivocamos. Ahora, la provincia, como le dije, que recibió Gustavo Sáenz, una provincia apenas le alcanzaba el dinero para pagar los sueldos. Bueno, ¿cómo ve el tema educativo en Salta? Si usted fuese gobernador, no, yo no hubiese dicho, señores, a ver, relegamos el tema. Ayer tuve una charla con el ministro Trota. Trota es el ministro de Educación Nacional. Tuvimos una extensa charla para ver en qué está la situación educativa en la Argentina, que es el único antídoto que tienen los países para salir de la pobreza. ¿Cómo debería haber resuelto el tema Salta? ¿Cómo lo ve eso? No, tampoco se puede ir en contra de todo. Si el gobierno ha hecho un montón de leyes donde cerró las escuelas, cerró todo. El gobierno nacional convirtió, como le digo, en un delincuente que come un asado, que se va, gente que no pudo despedir sus muertos, aunque hayan muerto de otra cosa que no sea COVID. O sea, el gobierno nacional dictó una regla que nadie se resistió, que se apoyaban en el miedo que la gente tiene a la muerte, que es un miedo natural. Pero nos damos cuenta que los muertos llegaron igual. Ese es lo malo. Si el encierro el retraso del país productivo, la gente sin trabajo, hubiera significado que Argentina superara los casos con pocos muertos, bueno, uno puede decir, bueno, no se equivocaron, pero a la larga tenemos más problemas casi que Italia, que fue el primer país en Europa que sufrió el golpe sin estar preparado también, porque Italia también en los últimos años perdieron 400 hospitales, no sé cuánta gente por descuido también. Entonces, Argentina no estaba preparada para eso. Bueno, pero tomaron un camino equivocado, que es, en vez de encerrar a la gente, tendrían que haber salido a buscar manzana por manzana, barrio por barrio, a las personas contagiadas y tenerla encerrada. Pero no esperar que la gente esté enferma para hacerle el test. Ese es el error argentino. Y cerrar todas las actividades, prohibir todo, convertir en criminal el que sale a la calle, fomentar la denuncia. Porque además lo que le conviene al gobierno nacional, con un Congreso cerrado, haciendo sesiones por Zoom que son muy limitadas, instalando una agenda desquiciada de impunidad y de persecución al capital privado, a la inversión, a la confianza, teniendo la justicia cerrada. Y bueno, todo por decreto que se aprueban ellos. Y bueno, este es el modelo que el gobierno quiso imponer. ¿Para qué? Para que ahora tengamos 40, 50% de pobres, que ellos creen que con esos pobres, con un bolsón, o con una tarjeta alimentaria, van a tener aseguro de los votos para siempre. Y yo digo que no, porque el pueblo argentino, yo creo en el pueblo argentino. Nos equivocamos, cometemos errores, pero la gente no es tonta. Y aquella persona que perdió el trabajo, que perdió el esfuerzo y que aparece en la estadística como ya no pertenece a la clase media, que es hoy día más pobre clase media, esa persona no se va a resignar con un bolsón, porque quiere libertad, quiere justicia, educación para los hijos y un futuro mejor. Que es lo menos que puede pedir. Es lo que pide la gente. Entonces, claro. Esa gente, aunque dependa del bolsón, aunque dependa de la tarjeta alimentaria kirchnerista, va a tener votar esa en contra. Sí, Yo por eso hemos señalado en el programa muchos errores y desaciertos. Pero yo no quiero dejar un mensaje negativo, quiero al contrario. Yo tengo gran confianza en que la gente se va a dar cuenta, que la gente no va a tolerar el modelo de pobreza que el kirchnerismo quiere instalar y va a luchar para que haya un cambio. Y el cambio es el año que viene, que el kirchnerismo no tenga más dominio sobre el Congreso, que el kirchnerismo no tenga más dominio sobre la gente, para que después, en el 2023, haya opciones. Que no sea la única opción Maduro o Chávez, que son estos, para que haya otras opciones. Porque queremos que haya democracia alternada. Vendrá otro, de otra fuerza, que tendrá que cambiar esto. No sé hoy día cuál será, pero que sí tiene que haber un cambio en el año próximo y en el 2023, estoy seguro que va a haber.
Se ve que lo noto apasionado, senador. Porque la frustración y la pasión siempre la tuve. La frustración me hace poner mucho énfasis en lo mal que está el país, pero que tengo esperanza que salga adelante. ¿Los jueces tienen que ser eternos? Y sí, los jueces, mientras dure su buen desempeño, deben permanecer en el cargo, sí, sin cambio, sin presión y sin ser censurados. Acá si por reformamos la las sentencias. Constitución en Salta, si reformamos la Constitución en Salta, ¿qué sería lo aconsejable según su visión respecto del tema de la justicia? Y tal vez volver a lo que pusimos en la Constitución de 1986, Ajá. de que el primer acuerdo de un juez de la Corte dura 6 años y aquel que obtenga un segundo acuerdo queda para siempre. Ajá. Y yo pondría un tope más bajo, más alto para asumir, que nadie pueda ir a la Corte sin que tenga menos de 50 años, 55 años. Bueno, entonces, ahora a veo la que el larga nuevo nunca va a juez, estar, si sí, tiene que jubilarse a los 65, una persona de 50 años nunca va a estar más de 15 años en la justicia, de la Corte, digo, ¿no? ¿Los cargos de la Corte son políticos o son un reconocimiento al mérito jurídico que tienen los integrantes? La decisión es política, sin duda, pero tiene que basarse en el mérito. Y el mérito es... Ahí está. Este es el tema, lo que usted acaba de decir. La decisión es política, pero tiene que basarse en el mérito. Algo que nosotros dijimos el otro día. Porque ahora que tiene que renovar un integrante de la Corte su periodo, sería 18 años el caso de Vitar, bueno, ya tiene más de 1.500 adhesiones a favor de Vitar, pero también tiene muchas otras que se están oponiendo. Entonces, si se reforma la Constitución, ¿qué sería lo sabio para preservar la independencia del Poder Judicial y al mismo tiempo la autonomía? Que los jueces puedan impartir justicia sin ningún tipo de condicionamiento. Fácil. Como era en la Constitución del 86, que yo no pude evitar que se cambiara después. Son 6 años y aquel que obtenga un segundo mandato es de por vida. Pero yo pondría el límite de ingreso no en 30 años como ahora, sino en 50 años. Quiere decir que nadie va a estar más de 15 años. Y listo. Se jubilan los 65 y se terminó. Entonces, ahí va a haber más independencia. Senador Romero, le agradecemos. ¿Cómo la pasó? ¿Bien? Perfecto, encantado. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, señores. Como te digo siempre, para no perder el rumbo, jamás perder el rumbo, brújula. Hasta la próxima semana.